¿Alguna vez has visto en el cielo estas grandes líneas que dejan los aviones suspendidas en el aire? Algunos duran unos cuantos minutos y otros permanecen allí en el cielo por horas y se expanden como si fueran grandes nubes o campos de fumigación hasta que finalmente desaparecen. Pero ¿por qué son tan diferentes unas de otras si ambas provienen de aviones con el mismo sistema de combustión? Pues hay dos teorías al respecto. La teoría, digamos, oficial o la tradicional científica y otra la que muchos han llamado teoría de la conspiración. Yo no la llamo así porque creo que presuponer poniendo calificativos a una hipótesis solo para quitarle seriedad sin investigarla primero le resta seriedad. Si hay algo de cierto, simplemente lo catalogamos como esquizofrénicos o conspiranoicos sin investigar antes. Así que en este video vamos a analizar ambas teorías y cada quien puede tomar su propia decisión. Es posible que hayan visto en el cielo unas estelas blancas que salen de los aviones y que llaman mucho la atención. Los chemtrails son estas estelas de productos químicos con los que nos fumigan desde los aviones. Sus objetivos son muy variados: esterilizar a la población, destruir ecosistemas, estropear las fotos de Google Maps. Steve Jobs lo dejó todo bien atado. ¿Qué piensas cuando ves estelas de aviones en el cielo? ¿Que son emisiones contaminantes? ¿Que son peligrosas para nuestra salud? Hay conspiranoicos que así lo creen y llaman a estas líneas blancas chemtrails o estelas químicas. La versión oficial, o digamos la ciencia tradicional dice, e incluso YouTube seguramente te va a poner una advertencia o una explicación oficial debajo de este video, proveniente de Wikipedia o de otra fuente refiriéndose a estas grandes marcas como chemtrails, o estelas de vapor producidas por partículas de hollín en el escape del avión. Pero hay otra teoría que ha ido ganando terreno e inquietando a los medios oficiales cuando se habla de esto, los de quienes acusan que en lugar de chemtrails o estelas de vapor son más bien chemtrails, traducido en español como estelas químicas. Según esta teoría, se trataría de químicos ocultos en el vapor de agua que expulsan los aviones cuando vuelan y que se estarían rociando en el cielo por poderosas razones económicas que permanecerían en secreto. ¿Pero es cierto esto? ¿Es verdad que los químicos arrojados por algunos aviones estarían compuestos de otros químicos tóxicos para alterar el medio ambiente? ¿O es solo una de las llamadas teorías de la conspiración? ¿Qué razones tendrían para hacerlo? Y por supuesto, ¿qué dice la ciencia sobre esa teoría? Yo soy Víctor y en este video te lo voy a explicar. Comencemos por la explicación tradicional que es muy fácil de encontrar y que llama chemtrails a este efecto. El término chemtrails o vapor y trails, que proviene de la unión de palabras condensación o vapor y trail de rastro o sendero, significa literalmente un sendero de vapor, o más precisamente una estela, que se trata de vapor liberado por el motor de un avión y que luego se condensa en la atmósfera para formar partículas de hielo que se unen y dan esa composición y forman esas grandes líneas de nubes en el cielo. Ya todos sabemos que los motores de avión y en general el transporte aéreo tradicional tiene un fuerte impacto en el medio ambiente porque se libera todo tipo de sustancias y combustiones que afectan a la atmósfera, como por ejemplo dióxido de carbono, distintos oxígenos de nitrógeno, gases de azufre, metal y hollín, y como resultado de las altas temperaturas del combustible, cuando se vuelan se producen estas. Pero ¿cómo se crean esas estelas? ¿Y por qué? Suponiendo que se den las condiciones adecuadas, a medida que los gases y la combustión van escapando del avión, estos se van a mezclar con el aire de la atmósfera y van a provocar una condensación del agua, o en otras palabras, vapor. Y según sea la temperatura y humedad del ambiente en la columna del escape del avión, se crearán estas partículas de hielo que inmediatamente se mezclan y crecen como un rastro en forma de nube justo detrás de los aviones. Como la temperatura y la humedad no son la misma en todo el espacio aéreo del mundo, no siempre se dan las condiciones y por eso muchas veces no sucede este fenómeno, pero cuando se da, puede evolucionar de dos formas dependiendo del nivel de humedad, agua y gases expulsados. Si la humedad es baja, los gases se evaporan más rápido mientras que siguen mezclándose, así que la estela será corta y pequeña. Normalmente desaparecerá, según esto, en segundos y no sería tan visible. Caso contrario, mientras más humedad, las estelas pueden alcanzar hasta 400 metros de altura y varios kilómetros de ancho, sin mencionar que pueden verse por horas. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo se forman?
Las estelas están compuestas por agua condensada. El proceso de formación es igual al que se produce cuando expulsamos vaho en un día muy frío. El queroseno quemado sale del motor a alta temperatura que contrasta con el frío de la troposfera. Se forman a partir de los 10 kilómetros de altura y suelen durar varias horas. Ahora la pregunta es, si este fenómeno se conoce desde hace tanto y sabemos cómo funciona, ¿por qué ahora hay otras teorías de que estas estelas en el cielo realmente ocultan algo más? Bueno, la primera versión de estas marcas en el cielo que te expliqué son llamadas contrails. Pero esta teoría se refiere a estelas que perduran aparentemente más tiempo de lo usual en el cielo y son llamadas chemtrails o estelas químicas. ¿Has visto la película de Alicia en el País de las Maravillas? Uno de los personajes famosos en la nueva versión es la del sombrerero loco, que siempre estaba enojado porque representaba a los haters o sombrereros de la época en la que se usaba mercurio para convertir o tratar la piel de los sombreros, y cuando respiraban el mercurio eso les causaba un daño cerebral. De ahí la historia del sombrerero loco. ¿Pero qué tiene que ver Alicia en el País de las Maravillas con estos llamados chemtrails? Pues de la apología de este personaje se descubrió en aquella época precisamente que los metales pesados podían y estaban siendo usados para muchas cosas desde antes de la Revolución Industrial, pero con efectos dañinos para la salud. Desde sombreros hasta posteriormente ollas y sartenes de aluminio. En algún momento nació también la teoría de que había incluso una conexión entre el uso de metales pesados con el autismo. Pero sobre si esto es cierto o no vamos a hablar en el próximo video, por eso es importante que te suscribas al canal. Pero un hecho científico probado es que los altos niveles de aluminio provocan daños a la salud y al medio ambiente, y altos niveles inusuales de aluminio han sido encontrados en el suelo y comenzaron a fortalecer la teoría de la existencia de estos llamados chemtrails. Es una teoría que ha llegado incluso al Parlamento Europeo. La falta de lluvias preocupa a los agricultores que han difundido este vídeo. Podríamos estar ante una evidencia de la existencia de avionetas antilluvia. Yo no digo que no vuelen, yo lo que estoy diciendo es que no tienen fundamento científico el hacer desaparecer las nubes y la lluvia mediante estas técnicas de siembra de nubes. Desde el 2015, pobladores de 32 pueblos de la comarca de La Guareña, en Zamora, España, comenzaron a protestar por la sequía de sus cultivos de forma irremediable, y después de hacer varios estudios en la tierra descubrieron que la razón por la que sus cultivos desaparecían era por los niveles inusuales de aluminio y de hierro en la tierra. Y es que mientras el índice de referencia es de 0,5, en estas zonas las muestras reportaron más de 19 miligramos de aluminio. La respuesta era un suelo contaminado, y entonces comenzaron a voltear al cielo. Josefina Fraile, que es licenciada en Ciencias Políticas con distintos posgrados y presidenta de la Asociación Tierra Sostenible, ha sostenido la existencia de esta teoría, incluso sobre la manipulación climática en conferencias que ella ha impartido en la Universidad de Cambridge en el 2013, y también en el Parlamento Europeo se aprobó su petición de que se investigara la existencia o no de estos llamados chemtrails. Existen y no son nada nuevo. Los programas de manipulación climática datan de más de 60 años y son un arma de guerra. Se utilizaron por vez primera en Vietnam para inundar la senda Ho Chi Minh, que era la que utilizaban los vietnamitas para autoabastecerse. Los activistas que sostienen la existencia de los chemtrails dicen que estas estelas son muy diferentes de los contrails. Según ellos, la diferencia es que el jet normal despliega contrails, que son una reacción natural de la condensación del aire y que se disipa en minutos, mientras que los chemtrails serían metales pesados que causarían esas estelas en el cielo que persisten durante horas. Pero ¿con qué fin podría realmente alguien poner algo así en el cielo? ¿Sería esto cierto? La motivación, según esta teoría, sería geoingeniería, un término que se refiere a la manipulación deliberada de los sistemas climáticos naturales a una escala global, es decir, poder controlar cuándo llueve, en dónde llueve, reducir el calentamiento global, hacer que algunos campos sean más productivos y que otras partes de la Tierra se sequen. Una teoría que puede tener lógica si analizamos que el 80% de la economía mundial depende del cambio climático. Pero si una tecnología pudiera ser capaz de controlar el clima, tendría una ventaja incuestionable quien la dominara.
Suena surrealista, pero lo cierto es que las armas de manipulación climática existen y fueron usadas incluso desde la guerra de Vietnam, causando un efecto de diluvio tan devastador que su uso fue regulado y prohibido para fines hostiles por las Naciones Unidas durante la época de los años 70. Incluso China se jactó de crear nubes artificiales para controlar el clima antes de los Juegos Olímpicos del 2008 para mantener la ceremonia de apertura seca. Por eso los defensores de esta teoría de la geoingeniería refieren que también las armas o herramientas de control climático abarcan mucho más allá de los llamados chemtrails. También sostienen el uso de la aplicación de radiofrecuencias y microondas en la manipulación del clima como una tecnología no menos peligrosa para la vida en la Tierra. Y una realidad también es que estas teorías cobran cada vez más fuerza en las redes sociales por fenómenos que no son fácilmente verificables y que no tienen aparentemente una explicación sencilla. Por ejemplo, este usuario de Facebook mío me mandó este video y me solicitó precisamente que hiciera una investigación al respecto. Este video fue supuestamente tomado por él en la provincia de Santiago del Estero en Argentina. Por lo pronto, lo que no es una hipótesis es que en Estados Unidos hay más de 32 estados que ya tienen una legislación relacionada con la modificación climática. Y hay algo muy importante, no importa de qué lado estés, si crees en la existencia de los chemtrails o solo de los contrails, los procesos de combustión de los aviones, cualesquiera que sea, tienen un grave impacto para el medio ambiente y desde hace años se está poniendo a prueba varios planes para frenar los efectos de la aviación en el cambio climático, sobre todo por los gases de efecto invernadero como el CO2. Y es que aunque los rastros que dejan los aviones no son de este tipo de gases, pero aún así se han publicado estudios que demuestran que las estelas, cualesquiera que sean, no son para nada inofensivas, sino que contribuyen al calentamiento de la atmósfera, incluso más que el propio dióxido de carbono. Además, según distintas proyecciones para el año 2050, estos efectos se triplicarán por culpa del aumento en el tráfico aéreo. Para ponértelo más claro, las estelas de condensación de los contrails representan 2/3 del impacto total de la aviación sobre el clima, así que puede considerarse como un enemigo silencioso definitivamente. Claro que se sigue investigando, pero está comprobado que, entre otras cosas, las partículas de cristal que forman las estelas de los aviones atrapan fácilmente el calor y los rayos solares como una especie de red que sobrecalienta la atmósfera y daña a las nubes de verdad a bajas temperaturas. Por eso es que precisamente existen estas dos teorías, la de los contrails, que evidentemente están calentando el planeta, y la de los chemtrails, que estarían supuestamente diseñadas para reducir el calentamiento global y para el control del clima en nuestro mundo. Claro, como en toda teoría calificada como de la conspiración, siempre hay notas exageradas que exacerban sus creencias para ridiculizarlos o quitarles seriedad, como por ejemplo que nos están fumigando para que muramos, para esparcir enfermedades o para controlar nuestras mentes. Y ese tipo de argumentos, por supuesto, que le resta cualquier credibilidad. Pero la realidad de esta teoría es que sostiene más bien esto, que esta sería una herramienta o bien un arma de control climático a través de metales pesados que reflejarían los rayos de sol y reducirían el calentamiento de la Tierra, o podrían acabar con las sequías o provocar inundaciones. La verdad es que no tenemos elementos científicos suficientes para corroborar su existencia, pero descartarlo o no es decisión de cada quien basado en los elementos de los que podamos disponer. Ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué crees que esté pasando realmente en nuestros cielos? ¿Existen razones reales para preocuparnos? ¿O crees que se trata de una paranoia colectiva o una de estas llamadas teorías de la conspiración? Literalmente, la respuesta está en el aire. Yo soy Víctor y te veo en el siguiente video.